hablaras un poco acerca de esto, de este tema que traes ahora, Contralínea. Sí, Ramiro, fíjate que nosotros hemos tenido acceso a un estudio de seguridad nacional donde se revisa este tema de la fabricación de papelería y materiales electorales como un asunto precisamente que pone o pondría en riesgo la democracia, en el sentido de que estaría pues justamente o más bien al estar en manos de la iniciativa privada, esto que decías que hay muchas empresas o muchas personas que solo viven por estas elecciones, por el gran negocio que significa los flujos millonarios de dinero que implica un proceso electoral, sea local o ya el federal, que va a ser en 2024 uno de los procesos más caros en nuestra historia democrática. Pues en este contexto, el hecho de que la papelería y los materiales relativos a las elecciones estén consignados a una iniciativa privada que no necesariamente es ética por varios motivos, pues llevaría al riesgo de que impacte directamente en el tema democrático a partir de escenarios de fraude. Y esto es importante porque en este análisis, en este estudio, pues definen el caso de 8 empresas que ganan y ganan y ganan contratos no solo a nivel nacional, a nivel federal, a través del Instituto Nacional Electoral, sino sobre todo, y el gran negocio está en los institutos electorales estatales, locales, estos llamados OPLES. Y aquí el tema es la falta de vigilancia. Y esto no es que esté pasando en ese momento, es algo que viene sucediendo desde hace 2 décadas al menos, cuando empieza todo el proceso de privatización. Es que todo va de la mano, o sea, si, al mismo tiempo que se estaban privatizando las paraestatales, ¿no? Como ferrocarriles, que es un tema que ha estado mucho en la agenda por esta, decreto presidencial que lanza el 20 de noviembre López Obrador para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros, pues al mismo tiempo otras áreas sensibles muy, muy importantes también se dejaron en manos de la iniciativa privada. Y entonces se ubican estas 8 empresas como unas de las que constantemente ganan los procesos, o incluso estos OPLES las invitan directamente en estos otros formatos, porque hay que recordar que en el servicio público o en el sector público las formas de contrataciones son 3 de acuerdo con la ley. Es la licitación pública, que puede ser nacional o internacional. Está el otro tema, que es invitación a cuando menos 3 personas, se entiende por personas morales en este caso, o la adjudicación directa. Y estas 3 modalidades sistemáticamente generan estas contrataciones sobre todas estas 8 compañías. Y de ahí lo que destaca es que 3 de ellas no tienen ni personal, ni maquinaria, ni tampoco instalaciones. O sea, el domicilio que ponen en realidad lo comparten varias de estas empresas. Y no se demuestra que sean oficinas con instalaciones que les permitan tener estos grandes contratos de papelería y material electoral. Y aquí el tema, justamente, Ramiro y audiencia de Sin Censura en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, pues es que el riesgo de contratar a estas empresas no solo es un tema de calidad en sí, porque eso también fue evaluado, no tienen certificaciones en torno a la calidad de sus productos, de lo que van a fabricar para los procesos electorales, sino también es un tema de la posibilidad del fraude. El hecho de que no haya calidad, por ejemplo, y es muy claro en este asunto porque ya pasó
en los crayones con los cuales se marcan las boletas electorales, pues da lugar a que puedan ser borradas y suplantado el voto, es decir, que quienes están en ciertas casillas, si han sido objeto de corrupción o ellos mismos ya traen intereses muy específicos por privilegiar a unos candidatos a puestos de elección popular en contra de la decisión del pueblo, pues van a tener facilidad para borrar el voto, ¿no? Y eso ya pasó, o sea, no sé si lo recuerdas, pero hubo algunas denuncias de que los crayones no servían para alguna elección local. No recuerdo si era la elección o era el tema de la consulta para, creo que era en el tema de la consulta para que fueran juzgados los expresidentes de la República. Entonces, la indicación o toda la recomendación que se daba es lleva tu propia pluma o lleva tu marcador para que estés seguro de que no borren tu voto. Entonces, ese es un tema de calidad, un control de calidad que no se tiene, que no se ha tenido, pero que impacta directamente en la democracia porque posibilita el fraude. Otro tema de calidad, por ejemplo, en la tinta indeleble que se nos pone una vez que vamos a las casillas y entonces nos marcan el dedo pulgar para que ya uno no tenga posibilidad de ir a votar a otra casilla con otro nombre, evidentemente con una manipulación del padrón electoral, pues es justamente que si estas tintas no tienen la calidad, pues se borra la marca que te ponen y entonces con mucha facilidad se pudiera hacer este otro fraude que ya implica un poco más, digamos, de elaboración, porque ahí sí ya se hace con toda la manipulación también de los padrones electorales. Ese es otro tema de calidad que impacta directamente en el fraude. Y está, por ejemplo, el tema de la sobreproducción, o sea, al no estar vigiladas estas empresas que se contratan sistemáticamente, pues nadie observa si hicieron boletas de más, si hicieron actas, las actas donde se rellena la cantidad de votos para cada uno de los candidatos que se estaban eligiendo particularmente en esas urnas, pues también pueden generarse de más y entonces manipularse, ¿no? En alguna de esas actas, pues sí se pone el resultado real y luego se suplanta por otra que viene de una sobreproducción, o en el caso de las boletas, esto que se conoce como las urnas embarazadas, ¿no? Está digamos, relleno de urnas mediante digamos, un exceso de papeletas electorales, pues se posibilitan en estos escenarios. Y no hay protocolos, no hay seguimiento. Entonces, sí, en este caso particular, la democracia sí podríamos estar hablando de que está amenazada porque tenemos esos escenarios donde pues justamente están, digamos, muy a su aire, ¿no? Estas 8 empresas, pero particularmente el caso de 3 que no tienen ni trabajadores, ni oficinas, ni tampoco maquinaria, pues todavía implicaría un tema de mucho más riesgo, de acuerdo con este análisis al que tuvimos acceso, y me parece que sí queda muy claro el escenario de riesgo, el atentado a la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta que esas experiencias, todas esas han ocurrido, o sea, esto de el ratón loco, ¿no? Cuando se manipula el padrón o cuando se manipula la información que debe de tener el electorado para saber exactamente a dónde le toca ir a votar, o esto otro de las urnas embarazadas o el llamado carrusel, todo eso lo hemos vivido, o sea, en México sí ha pasado, se ha tenido un conocimiento popular de todo esto, tanto
que hasta tienen esta clase de nombres que en otros países dirían, pues, ¿qué es eso, no? Pero para nosotros sí queda claro, una urna embarazada pues no es otra cosa que una urna que está así gigantesca por tanta boleta, que evidentemente no era el número de boletas que se requerían para ese lugar.